te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Aquí comenzamos una nueva edición del Embudo, como todos los domingos en la pantalla del canal provincial, con muchos temas. Por cierto, estamos transitando el último tramo del mes de julio y las novedades se acumulan de a muchas, de a montones, ciertamente, porque, claro, a medida que va pasando el tiempo, a medida que vamos acercándonos a la ya decidida segunda mitad de este 2018, no solo la situación económica, lo que está sucediendo en la Argentina, cómo va a evolucionar la inflación, qué va a pasar con el dólar, cómo se va a sentir el impacto, porque todavía muchos creen que el verdadero impacto del ajuste que plantea el gobierno de Mauricio Macri no se ha verdaderamente sentido, es decir, el traslado de la devaluación a los precios todavía creen que hay un tramo que debe transitarse, es decir, hay una serie de variables que aún se vislumbran como cortas en el tiempo y en el plazo acerca de lo que puede llegar a suceder en los próximos tiempos. Pero claro, también nos vamos a ir metiendo de a poco, ya terminó la Copa del Mundo, se decía que después del Mundial arrancaban las campañas, a nuestro criterio las campañas arrancaron un tiempo antes, pero vamos ya introduciéndonos en las especulaciones electorales, las elucubraciones electorales y aquellos escenarios que se imaginan a futuro. No sé si a ustedes les llamó la atención, a nosotros sí, cómo han vuelto a hablar de Cristina Fernández de Kirchner en los días previos a este programa. No Cristina Kirchner, ella no ha hablado, pero sí empezaron a hablar distintos medios de comunicación, dirigentes políticos, del peronismo, incluso hasta el propio gobierno, en la voz de su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hizo alguna relación acerca de la posibilidad que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a ser candidata a presidente en el 2019. Esto quizá tenga una explicación, que no es una explicación nueva, no vamos a descubrir absolutamente nada con lo que le vamos a contar, pero bien vale la pena refrescarlo. En las encuestas que maneja el gobierno, en la mayoría de ellas, bueno, en un hipotético balotaje con la expresidenta de la República, todavía habría una ventaja importante para Mauricio Macri en función de esa contienda polarizada entre Cristina y Macri. Pero ojo, porque también hay otros sondeos, después les voy a mostrar uno de ellos, que ya empiezan a marcar otra cosa. Empiezan a marcar que hasta Macri podría perder un balotaje o una elección con Cristina, e incluso el otro dirigente que surge como posible ganador a Macri en una elección es Sergio Massa, por el peronismo o por un sector del peronismo. Está claro que hay un amplio espectro del justicialismo que dice Cristina no, hay que armar una opción diferente. La pregunta que hay que hacerse es si efectivamente ese armado del peronismo observa la firme posibilidad de ganar en el 2019 o con Cristina en el escenario, en la cancha, probablemente se prepare para la batalla del 2023, aunque en la Argentina nos dimos cuenta con lo que pasó entre abril y junio en la devaluación, hacer proyecciones a largo plazo es una quimera, claramente es una quimera. Decir, bueno, voy a proyectar adentro de un año, y se hace muy difícil porque estallan este tipo de crisis, estas situaciones que no estaban previstas para nadie. Seguramente los economistas sí venían advirtiendo que había una peligrosidad, pero todo junto de golpe tan fuerte no era advertido por casi nadie en el espectro social, político, económico de nuestro país, y sin embargo sucedió, aconteció, y hoy estamos transitando ese espectro y esa tormenta, como lo ha definido Mauricio Macri. Hablando de tormenta, hablando de lo que dijo Macri, brindó una conferencia de prensa en la semana. Una conferencia de prensa convocada con mucha antelación. Esa antelación en la convocatoria provocó mucha expectativa, por cierto, una expectativa de qué podría llegar a decir Macri, qué tenía para anunciar en medio de esta crisis importante que estamos viviendo. Sin embargo, no, fue una conferencia de prensa agenda abierta. A nuestro criterio respondió bastante poco de lo que le preguntaron. Macri sí dejó algunas cosas en claro, el tema retenciones, la rebaja de las retenciones, cuál es su opinión
de que eso no sirve, es decir, las retenciones como impuesto cree Macri que no sirven y por eso se interpreta que va a seguir con el cronograma de rebaja de retenciones, sobre todo a las exportaciones vinculadas a la soja. Ya se eliminaron otras retenciones en la economía argentina, como por ejemplo las retenciones a la minería y demás. Ahora, después en el resto de las preguntas, y no fue muy profundo lo de Macri, si uno valora la posibilidad de que haya conferencia de prensa, que sea agenda abierta, que puedan preguntar todos. Incluso una enorme diferencia con lo que sucedía en el gobierno de Cristina Kirchner es que, además de poder hablar con los periodistas, el presidente permite que pregunten incluso medios, que todos sabemos son medios que están en las antípodas del pensamiento del gobierno nacional y sin embargo tienen la posibilidad de preguntar y Macri contesta. Después podemos estar más o menos de acuerdo, quedarnos conformes con la respuesta o no, pero en definitiva existe esa posibilidad de ir y preguntar al presidente, donde los temas centrales fueron inflación. Macri, no entiendo por qué Macri sigue arrojando cifras cuando hasta aquí todas las cifras de la inflación que ha arrojado el gobierno en 2 años y medio de mandato fueron erróneas o no pudieron ser cumplidas. Se dijo que la inflación era algo fácil de resolver, después tuvieron que decir que en realidad habían pecado de ser demasiado optimistas. Después expresaron que la inflación del año 2018 iba a ser el 10%. Esto lo dijeron el año pasado cuando enviaron el presupuesto para el 2018 al Congreso. Más tarde, en aquella famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre, tuvieron que rectificar ese número y decir la inflación va a ser del 15%. Bueno, ya tenemos 16 en lo que va de este año con el último índice del INDEC que se conoció el día martes, donde la inflación solo de junio fue la más alta de los últimos 25 meses en la Argentina, 3,7%, lo que hizo que en la sumatoria de los primeros 6 meses del año hayamos arribado a la cifra del 16% de inflación. Entonces no se entiende por qué Macri termina, digamos, diciendo el año que viene vamos a bajar 10 puntos la inflación. Bueno, es una expresión de deseo, desde qué lugar lo dice, con qué convencimiento, con qué números analiza Macri para afirmar tamaña aseveración de decir 10 puntos bajo la inflación el año que viene. Ojalá que la baje 10 puntos y si puede la baje más. Ahora, en función de lo que ya pasó, en función de lo que ya vivimos, y es difícil de creer que esto efectivamente pueda llevarse a la práctica como lo plantea el presidente. Pero nosotros no queremos, así como el presidente dijo, pecamos de optimistas, no somos nosotros los que queremos pecar de pesimistas, es decir, démosle la posibilidad de creer que eso es posible. Hasta aquí las demostraciones previas nos dicen lo contrario, es decir, todo lo que se dijo, todo lo que se prometió no pudo ser cumplido. Veremos si esta vez, a diferencia de las ocasiones anteriores, finalmente la inflación se baja a 10 puntos el año que viene, producto de medidas de restricción fuerte del gasto, y además sostienen que como el año que viene el ajuste de las tarifas de los servicios públicos no va a ser necesario como ha sido este año la reducción de los subsidios, probablemente pueda llegar a haber allí un punto importante para entender esta afirmación del presidente de la República. A propósito de esa conferencia de prensa, yo quiero mostrarles este informe que nos han entrevistado en la cadena NTN24 desde Colombia para toda América Latina y también incluido en los Estados Unidos, y donde por supuesto la mirada del extranjero también es sobre el principal tema de preocupación hoy de los argentinos, que es la inflación. Así que yo les propongo que repasemos este informe que hicimos el día jueves en NTN24 para toda América Latina e incluso los Estados Unidos sobre la conferencia de prensa del presidente Macri. Mirá. Hola, ¿qué tal, Ruth? Te gusto saludarte. Y todo esto se da en un contexto complicado en la Argentina, una crisis económica que está viviendo el gobierno del presidente Mauricio Macri. En el día de ayer, justamente en la conferencia de prensa, anunció que va a bajar la inflación, como bien decías, 10 puntos, teniendo en cuenta de que ya se ha anunciado cuál ha sido la inflación del mes de junio, 3,7. Esto supera ya el 15% que estimaba el gobierno nacional para este año 2018. Se espera que pueda llegar una inflación de este año del 30%. Y esto es justamente lo más complicado que tienen todos los ciudadanos argentinos, porque se ve reflejado en los precios de los productos. Pero ayer el presidente Mauricio Macri, sin dar anuncios, dio una conferencia de prensa y dijo
esto que iba a bajar la inflación para el año 2019. Y nosotros estamos comprometidos en cada vez haya más inversiones para que haya más trabajo. Así que el objetivo es claramente bajar la inflación y el plan que hemos presentado y que tienes parte del acuerdo con el fondo va en esa dirección, ¿no? De la inflación que tengamos este año, el año que viene va a bajar más de 10 puntos y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito, que es lo que todos queremos y que es lo que tienen todos los países normales. El presidente, como bien escuchaban, dice que va a continuar con su plan económico. Sin embargo, no comentaba en qué va a consistir. Lo cierto es que la preocupación tiene que ver por la inflación que está afectando tanto a los argentinos y se ve reflejado, como bien decía antes, en todos los precios. Nosotros estamos con Sebastián Dumont, quien es analista político, para que nos dé su apreciación de lo que ha sido el anuncio del presidente Mauricio Macri. Un anuncio de 10 puntos bajar la inflación, pero sin embargo, un anuncio que no ha tenido mucho contenido económico. Muchas gracias por recibirnos. Sí, la realidad es que el anuncio que hace el presidente de que la inflación va a bajar en el año 2019 10 puntos de lo que va a ser la inflación del 2018, que todos indican estará cercana al 32%, incluso según lo que el propio Macri y su equipo le comunicó al Fondo Monetario Internacional en el acuerdo que cerraron recientemente. Parece más una expresión de deseo que una realidad concreta. A ver, ¿por qué una expresión de deseo? Bueno, porque hasta aquí, desde que asumió el presidente Macri el 10 de diciembre del 2015, siempre se han fijado metas de inflación y nunca han podido ser cumplidas. La pregunta es, ¿esta vez será la historia diferente en función de lo que ha sucedido en la Argentina hasta aquí? La única premisa que podría llevarnos a pensar que la inflación el año que viene bajaría un 10% con respecto a lo que va a ser la del 2018 es que finalmente, como quiere hacer el presidente y como ha ratificado ayer en la conferencia de prensa, mantenga ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no se mueva un milímetro de la reducción del déficit fiscal para el año que viene a 1,3% del Producto Bruto Interno. La gran pregunta es si en un año electoral eso va a poder ser viable y si efectivamente lo va a poder llevar a cabo. Para nosotros hay más dudas que certezas sobre esa meta que anunció ayer el presidente. ¿Cómo lo viste al presidente Mauricio Macri? Antes siempre decía prácticamente lo que iba a hacer con el plan económico. Sin embargo, ayer se limitó a hablar a futuro, pero no a dar precisamente algunos conceptos de cómo lo van a trabajar, teniendo en cuenta la presión que estamos teniendo por parte del Fondo Monetario Internacional, que han puesto algunas injerencias de cómo tiene que llevar la economía del país. Sí, quizás lo más concreto de la conferencia de prensa de ayer de Macri, en donde sobrevoló temas, pero no hubo, digamos, definiciones fuertes, estuvo vinculado en el tema retenciones. Ustedes saben que en la Argentina hay una muy fuerte aversión desde hace varios días de la posibilidad de que se termine de confirmar la baja de las retenciones, es decir, que se suspenda la baja de las retenciones. Ayer el presidente dijo que las retenciones son una política equivocada. Esa quizás ha sido la definición más fuerte en la política económica, teniendo en cuenta que el Fondo Monetario había sugerido que se detenga la reducción de las retenciones a las exportaciones, pero no ha habido grandes definiciones. Ha sido más que nada un mensaje de tratar de convencer a los argentinos de que hay un futuro y que hay un camino trazado. El problema es que es el mismo mensaje que decía Macri el 10 de diciembre del 2015 y ya han pasado 2 años y medio de su gestión. Por ende, y lo hemos hablado varias veces, Federico, los números, las encuestas, los sondeos muestran que hay una percepción de cierto pesimismo en los argentinos sobre su futuro, a diferencia de lo que pasaba anteriormente y que se convertía en aquel entonces en el principal activo político de Macri, que hoy quiere reflotar a partir de esta decisión de decir vamos a mantener el rumbo porque hay futuro, pero claro, ya ha pasado mucho tiempo, ha pasado bastante tiempo y los resultados todavía no se vieron. Muchas gracias. De nada. Ruth, tenemos que decir que esta incertidumbre está preocupando a todos los argentinos, sobre todo también tenemos en cuenta lo que está pasando con los sindicatos, que están pidiendo una reunión con el gobierno nacional luego de ya haber dado esta inflación que supera el 15%, y lo que están esperando también es todos los sindicatos se puede tener aumentos salariales en distintos sectores de los trabajadores. Lo cierto es que el presidente Mauricio Macri ha dicho que el año que viene va a bajar 10 puntos la inflación y en el día de hoy se espera también una conferencia de prensa por parte del ministro de Finanzas y Hacienda. Estamos hablando de Nicolás Duhovne, donde va a hablar también y ampliar un poco más el tema de la economía en nuestro país. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego.
Bueno, le agradecemos como siempre a NTN24, a Federico Juanto, que habitualmente nos convoca para tratar de dar algún parecer, nuestro humilde parecer de lo que pasa en la Argentina, de lo que sucede políticamente en nuestro país, para ser escuchado en el resto de América y por supuesto también en los sectores de habla hispana de los Estados Unidos. En definitiva, son estos los temas más sobresalientes de lo que está pasando hoy en la política de nuestro país, la economía. Después, por supuesto, se le suman tensiones sociales muy fuertes. Tenemos la puja gobierno CGT, porque claro, este fin de semana está en la Argentina la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y esto claro provoca siempre una reacción de aquellos sectores ubicados en las antípodas del gobierno, pero que además creen, y con justa razón en muchos casos, que la palabra Fondo Monetario Internacional, que el acuerdo con el fondo no va a ser, como creen en el gobierno y alientan, una buena noticia para nosotros, sino todo lo contrario, y sobre todo para los sectores trabajadores, para los sectores más desprotegidos de la sociedad, que vienen observando con mucha preocupación cómo se va deteriorando su calidad de vida. El otro día salió una encuesta que elaboró la Universidad Católica de Argentina y también en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que lidera Guido Lorenzino. Es una encuesta que arroja datos del conurbano alarmantes, no sorprendentes para nosotros, pero sí alarmantes. Entre esos datos habla de la enorme cantidad de chicos que tienen problema de vivienda en el conurbano. Más del 60% de los chicos en el conurbano tiene algún problema de hábitat. Y también hay otro dato fuerte en esa encuesta que dice que casi el 40% de los chicos en el conurbano bonaerense debe asistir a comedores escolares para poder tener una comida diaria. Esto es verdad, lo venimos advirtiendo, no es nuevo para nosotros, golpea más cuando se ve la cifra puesta en números, ¿no? Es decir, cuando uno ve 40%, es decir, casi 4 de 10 chicos tienen que ir a comer a un comedor escolar. Pero a eso hay que agregarle, cosa que no dice la encuesta porque no se puede, digamos, medir tan claramente de esta forma que yo les voy a contar, hay que agregar, esto por el relato de los propios porteros de escuela, trabajadores docentes, que dicen, a ver qué es lo que cuentan, que ya empezaron a ver también en esos comedores escolares la presencia de los padres o algún padre o algún familiar que va a ver si sobra algún plato de comida o incluso si sobra algo de la comida para después poder llevarse a la casa y alimentar al resto de sus hijos o hacer una comida más durante la jornada. Esto también está pasando ya hoy en el conurbano bonaerense. Es difícil de medir el número exacto en estadísticas porque no es un hecho que suceda en todos lados de la misma manera, con la misma característica, pero también es una realidad que ya se había observado en otros tiempos, se había visto, por ejemplo, en los momentos de la crisis más difícil, del 2001, 2002, principio del 2003, pero que había desaparecido ciertamente con estas características y ahora hay una tenue reaparición de esta modalidad en los comedores escolares. Y además nos encontramos con que dirigentes políticos todo el tiempo nos cuentan que están inaugurando merenderos. O sea, antes inauguraban unidades básicas, inauguraban locales partidarios y ahora, además de eso, inauguran merenderos. Esto es una respuesta a la situación social, claramente a la situación social que hoy se está viviendo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del programa de esta noche. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes. Hay, la verdad, hasta cuestiones, les diría, bastante cómicas, si se quiere, en función, no porque esté bien lo que pasó y sea risueño, pero la verdad que si el peronismo de San Miguel quiere ganarle a Cambiemos, me parece que va a tener que agilizar un poco más su iniciativa y su inventiva, porque después de lo que vimos estos días con ese video que se viralizó, donde el concejal Bruno Baschetti va y le pega una trompada a un dirigente que se llama Mariano Broski, bueno, se ha viralizado de tal forma que lo único que hace es generarle más intención de voto a Cambiemos en San Miguel, claramente. Además de desnudar las propias internas que tiene el peronismo, Unidad Ciudadana, porque en realidad también el peronismo como institucional, el PJ, se despegó, digamos, de ese acto, y si nosotros no tenemos nada que ver con eso, hubo un comunicado
del concejal Juan José Castro, que es el vicepresidente del partido. Nada le escuché, al menos yo no escuché nada decir ni condenar el hecho al presidente del PJ de San Miguel, a Humberto Fernández, sí al vicepresidente Juan José Castro, y hubo otros referentes del peronismo desde el punto de vista de la institución PJ San Miguel, que salieron a marcar diferencias con ese acto. La verdad, inentendible. Uno puede enojarse con lo que dice en el discurso, molestarse, pero de ahí a ir a pegarle una trompada, me parece que, repito, la viralización de esas imágenes, hoy en tiempos donde todo vuela en las redes sociales, me parece una actitud demasiado infantil de un concejal con experiencia, como Bruno Baschetti. Más allá de la provocación de Brodsky, porque la verdad que Brodsky, si uno repasa su currículum, la verdad deja mucho que desear, claramente, la verdad que no es tampoco para valorar la trayectoria política de Mariano Brodsky, ni mucho menos. Ahora, justamente viniendo de un personaje como Brodsky, que termine de Bruno Baschetti reaccionando así, bueno, la verdad que habla por sí mismo de los dos. Nos vamos a la pausa, ya venimos, le cuento más datos a la vuelta, tenemos también todo lo que concierne a la provincia de Buenos Aires y a este episodio de los aportes de campaña de Cambiemos, que son tema también de polémica hoy en la provincia. Ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4-664-2937. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento.
reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, uno de los temas que está dando vuelta mucho sobre la política de la provincia de Buenos Aires y que tuvo novedades importantes esta semana fue el caso descubierto por un medio de comunicación vinculado, si se quiere, al kirchnerismo, de pensamiento kirchnerista, pero que esto, por supuesto, no baja el precio de la investigación que hizo el periodista Juan Amorín, un joven periodista, acerca de los aportes en la campaña de Cambiemos en el 2017. Hay una larga lista de aportantes, de hecho hasta una ONG pone a disposición en la red, en internet, una página donde cada uno de nosotros puede ir y consultar si fue o no aportante a algún partido político en estos últimos años. Entonces uno ingresa su apellido, su documento, y ahí aparece en un listado o no si figura como aportante. Bueno, muchos de los que así figuran como aportantes dicen: yo nunca aporté un peso. Yo no recuerdo, nunca aporté un solo peso en la campaña de nadie, ni de Cambiemos, ni del Frente Renovador, ni de nadie. El tema está centrado en la campaña de Cambiemos porque ya han sido muchos dirigentes que han expresado: yo no puse un peso, y figuran con aportes de 50.000 pesos algunos, de 4.000, de 3.000. Y lo más grave que surge de esta investigación es que hay aportantes que son monotributistas sociales o que cobran algún plan social, que lejos estaría su situación económica de poder, digamos, destinar parte de sus ingresos a bancar una campaña política, por menos que sea ese monto. Si por lo menor que sea ese monto, difícilmente alguien que cobra un plan social tenga disponibilidad económica para ir y acompañar a una campaña política depositando dinero para solventarla. Claramente ahí hay una irregularidad que está investigando la justicia. La justicia ya está investigando en al menos 2 causas judiciales. Una la tiene la justicia federal y está a cargo de Sebastián Casanelo, el juez federal Sebastián Casanelo. Hay otra denuncia presentada en La Plata que tramita en el juzgado del doctor Klepak. ¿Por qué hago referencia al juez Klepak? Porque fue el mismo juez que encarceló a Marcelo Balcedo, este hombre sindicalista muy polémico en la ciudad de La Plata. Digo esto porque si en su momento Klepak era un juez bien visto para algún sector de la política que decía: bueno, vieron como la justicia por suerte avanza sobre los sindicalistas corruptos, sobre estos hombres que han tenido impunidad durante mucho tiempo, veremos ahora si avanza sobre esta denuncia que ha hecho una senadora de Unidad Ciudadana, Teresa García, sobre los aportes de la campaña de Cambiemos. Ya hay reacciones políticas fuertes. La primera de ellas, y la más contundente, fue la de la gobernadora María Eugenia Vidal, porque claro, el escándalo golpea directamente la campaña de Cambiemos en la provincia, donde Vidal es la presidenta del PRO, donde gente de su confianza fue la que llevó adelante justamente la recopilación de los fondos y el manejo de ese dinero, entre ellos quien fue además esta semana que pasó apartada de la gestión provincial, la contadora general de la provincia, Fernanda Inza, que había asumido días atrás, había tenido el acuerdo de la legislatura, llegó al cargo de contadora general e inmediatamente tuvo que ser desplazada, porque claro, era una de las responsables del manejo del dinero de la campaña de Cambiemos del año pasado en la provincia de Buenos Aires. También esa campaña estuvo a cargo del jefe de gabinete de Vidal, de Federico Salvay, pero en términos del manejo dinerario,
la primera puntada es Fernanda Inza. Por eso Vidal el miércoles, cuando dio una conferencia de prensa donde anunció una serie de mejoras en los ingresos a los planes sociales que son de la provincia de Buenos Aires, que genera y gestiona la provincia de Buenos Aires, decidió anunciar que la echaba preventivamente, la corría preventivamente. El término preventivo es porque, bueno, dicen, ahora que investiga la justicia, si la justicia encuentra que Inza no hizo absolutamente nada, no tiene nada que ver, bueno, probablemente sea repuesta en su cargo. Mientras tanto, está apartada de la gestión provincial. Y nosotros, en nuestra habitual columna de los jueves en el diario La Prensa, que la ponemos en este momento allí en imagen, nota que además también publicamos en el sitio web Urgente 24, como hacemos todas las semanas, contamos algunos pormenores de lo que subyace a este hecho en particular, que va por dos carriles distintos. Por un lado, la investigación periodística, que empieza a tomar color y forma ya hace un tiempo importante a esta parte, que tiene quizás su explosión mayor en las últimas jornadas, porque ya parecía ser insostenible esta situación. Hay todo un tema con los aportes de campaña que no es nuevo, no sé si en este momento vale la pena profundizar, y además me parece sincerar, sí, en algún momento hay que sincerar, la cuestión de cómo se maneja la plata de la campaña o de las campañas, porque siempre hay manejos oscuros, plata negra, todo eso ya lo sabemos, y existe no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. El problema es el origen del dinero, que tendrá que investigar la justicia, de dónde salió el dinero para la campaña, porque si hubo tanto para utilizar y nadie lo aportó, muchos de los que dicen haberlo aportado no lo aportaron, la pregunta es de dónde salió ese dinero. Los que efectivamente figuran en la lista y dicen, si yo aporté, debieran tener al menos un recibo que demuestre ese aporte. Pero esto va por un carril, y lo que planteamos en la nota va también por otro, y es adicional, y muestra quizá alguna evolución mediática de este episodio en algunos medios que suelen no ser tan críticos con Cambiemos, alguna interna que ya se vive desde hace tiempo y que empieza a tener más notoriedad entre la Casa Rosada y la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Lo van a negar muchos, van a decir no es así. Hay los que transitamos el mundo de la política bonaerense, sabemos que es un comentario recurrente, que hay un choque, si se quiere, de miradas y de visiones entre un sector de la Casa Rosada y la gobernadora María Eugenia Vidal, e incluso el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Sí, hemos escrito varias veces que hay un tándem político Vidal-Larreta, que es un eje fuerte de Cambiemos, y que quizá esto genere algún choque de criterio con otro sector que pretendía monopolizar no solo la acción de gestión, sino la acción política de Cambiemos en todo el país, incluida la provincia de Buenos Aires. Y se cierne sobre ello la discusión electoral del 2019. Es cada vez también más frecuente escuchar que hay dirigentes cercanos a la gobernadora Vidal que manifiestan: un gobernador de 8 años es muy difícil que pueda ser presidente después. Los ejemplos son todos en ese sentido con los anteriores gobernadores de la provincia. Es verdad que ningún gobernador bonaerense pudo ser presidente después de haber pasado por el sillón de Dardo Rocha y saltar de allí de manera inmediata a la presidencia. El único gobernador en los últimos años que pudo ser presidente de la nación fue Eduardo Duhalde, pero no fue gobernador e inmediatamente presidente. Cuando quiso hacer ese salto, perdió las elecciones del 99 con Fernando de la Rúa, fue presidente por la Asamblea Constituyente, que lo eligió a él después de la crisis del 2001, la renuncia de la Rúa y la semana de los 5 presidentes. Pero de manera directa no hay gobernador de Buenos Aires que haya podido saltar de forma rápida a la presidencia de la República, y mucho menos después de 8 años de gestión y desgaste. Esto por un lado, empieza a escucharse ese comentario y empieza también a verse con mayor posibilidad la idea de que María Eugenia Vidal encabece un proyecto presidencial el año próximo. No podrá descartarse a esta altura absolutamente ninguna de estas teorías. Repito lo que decía en el comienzo del programa, hablar de aquí a 6-7 meses en la Argentina de estos tiempos se hace a veces una tarea de ciencia ficción, pero ya son comentarios que se escuchan, y probablemente alguien crea, y esto lo digo con alguna información, que estos datos que van saliendo sobre
el financiamiento de la campaña de Cambiemos, que buscan impactar sobre la imagen de Vidal, tenga, si se quiere, algún asidero en lo que se dice en la política como el fuego amigo, es decir, de algún despacho propio de Cambiemos, alguien quizás fogonea para que María Eugenia Vidal pague algún costo político alguna vez, porque claro, sigue siendo la dirigente política más valorada de la Argentina, ha caído algunos puntos su consideración, pero sigue siendo hoy la dirigente política más valorada, no solo de Cambiemos, sino del resto de los políticos de la Argentina. Así que eso es un poco lo que planteamos en esta nota, que obviamente la pueden encontrar en nuestro sitio web, en elembudo.tv o en Urgente 24, y que ha tenido mucha repercusión en las últimas horas. Incluso el escritor y periodista Jorge Asís muy amablemente la ha recomendado en su cuenta de Twitter, y eso por supuesto también generó una repercusión adicional. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando nos reencontremos vamos a meternos en las polémicas de la región, de lo que está pasando políticamente en la región, en San Miguel, en José Cepaz, en Malvinas, bueno, en varios distritos del conurbano bonaerense. Ya venimos. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito, y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Disfrutá Escobar, del Paseo de las Esculturas al aire libre, la Granja Educativa Don Benito, el Jardín Japonés, el Museo del Tren, Temaiken, la gran variedad gastronómica en las 6 localidades y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. En la provincia, 30 guardias de hospitales públicos ya están renovadas y equipadas, y seguimos trabajando para terminarlas a todas. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Bueno, en este bloque vamos a ir a lo parroquial, a lo regional, a lo que pasa en la actualidad política de los distritos. Arranco por San Miguel, se los dije en el bloque de apertura, este video que se viralizó, lo digo casi con una sonrisa porque parece insólito que hombres grandes ya que tienen alguna experiencia en la política terminen haciendo este espectáculo bochornoso, como el que sucedió en un acto convocado la semana pasada bajo la consigna AI 2019. Es una línea
que fomenta el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que quiere ser candidato a presidente, que busca esa idea de ser candidato a presidente, y en ese contexto y en ese marco va alineando distintos dirigentes en la provincia de Buenos Aires. Uno de los que lleva adelante esa bandera en Buenos Aires es el ex vicegobernador Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, y finalmente se produjo este acto. Estaba hablando un dirigente con una trayectoria, si se quiere, sinuosa en el camino de la política, pasó por varios lugares, no solo del peronismo, sino algunos incluso hasta cercanos al PRO. Hablo de Broski, de Mariano Broski, que en algún momento además fue titular del ANSES de Malvinas Argentinas y allí fue eyectado para que su lugar lo ocupe el actual intendente de Malvinas Argentinas en aquel entonces, Leonardo Nardini, era el titular del ANSES, el que reemplazó a Mariano Broski. Bueno, estaba hablando Broski, haciendo críticas sobre determinadas cuestiones, y allí se levantó Bruno Baschetti y le pegó una piña. Porque claro, en un momento Broski lo que hace es hablar de el dirigente y ex candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, el gallego Fernández, diciendo que en realidad Fernández tendría un acuerdo con el oficialismo de San Miguel, con De la Torre, porque son de alguna manera parientes. Es verdad, su hijo está casado con una de las hijas de Joaquín De la Torre. Ahora esto no tiene por qué digamos, determinar un acuerdo político. De todas maneras, sabemos que hay una muy buena relación entre Fernández y De la Torre, una relación personal entre Fernández y De la Torre, y siempre se ha sospechado de que Bruno Baschetti, que es conducido por el gallego Fernández, probablemente también tenga algún entendimiento con el oficialismo, algún entendimiento táctico con el oficialismo, pero en definitiva son cuestiones de los corrillos políticos. Pero vamos a ver el video que se viralizó en las redes sociales y que tuvo mucha repercusión. Vamos a verlo una vez más, mirá. La provincia, podemos recuperar la nación. Se hace con voto, se hace poniendo la cara. Y el peronismo es conducta. El peronismo no es focus group, no es encuesta, no es medición, no es imagen. Es voto. Se trabaja para el voto. Y el voto solo se consigue con buenos compañeros, los mejores. El peor de los nuestros es mejor que el de ellos. Nosotros tenemos una compañera que tiene los baños bien grandes. Dejó a su marido, su familia. Y sigue peleando. Ahora no. Solamente se gana elecciones con los mejores hombres. Hay que poner candidatos de todos los niveles y no pagar a los traidores como se ha pagado a Jaime Persí con la Universidad de Hurlingham, al compañero Fernández que le dieron una lista en la de diputados. Esas cosas hay que decirlas y se lo dieron acá en la cara. Acá el amigo que lo vamos a dejar, que es pariente del intendente. Bueno, ahí estaba el video que se viralizó, que tuvo mucha repercusión y que obviamente estas imágenes lo único que hacen es espantar al electorado de ese espacio político, ¿no? Es decir, bueno, el ciudadano que trabaja todos los días, que paga los impuestos, que está cada vez más enojado porque tiene que pagar cada vez más cosas, le aumentan los precios y después dice voy a pagar todo eso para votar a estos tipos que van a hacer este tipo de acciones. Bueno, lamentable. Todos juegan para De la Torre, pareciera ser el lema. No es el lema ahí 2019, el lema es ayudemos a Joaquín De la Torre,
con este tipo de situaciones. Desde el sector de Bachetti, ¿qué dijeron? Bueno, esto fue en realidad una provocación armada, porque Brodsky está supuestamente ligado a Franco Laporta, y entonces como Franco Laporta tiene inconvenientes a partir de lo que fueron las denuncias donde dirigentes cercanos a él estaban vinculados con personas hoy detenidas por narcotráfico, entonces tiene problemas y entonces mandó a decir este tipo de cosas para provocar esta interna, y bueno, Bachetti reaccionó de la forma que reaccionó. Bueno, corrillos de la política de San Miguel, que repito, lo único que hacen es favorecer al oficialismo, claramente favorecen al oficialismo. Vamos a hablar de otros distritos. Hay una muy fuerte interna en el Frente Renovador de Malvinas Argentinas. Ustedes saben que el Frente Renovador de Malvinas Argentinas tiene hoy representación institucional en el Consejo Deliberante con 4 concejales, pero la interna no está allí. El bloque de concejales está, les diría, más que unido, y siguen manteniendo esa unidad, bloque que preside Mario Gualmes. El problema existe con un dirigente que fue funcionario en la gestión de Jesús Cariglino, les diría, de la primera línea del gobierno de Jesús Cariglino hasta el 10 de diciembre del 2015, de los pocos que hoy no está trabajando con Nardini, claramente, porque la mayoría de los funcionarios y los que trabajaban con Cariglino están hoy todos trabajando en el gobierno municipal. Digo esto por aquella famosa frase de que venimos a renovar la política, que nosotros somos lo nuevo, que la gestión anterior fue un desastre. Bueno, toda la gestión anterior de Malvinas Argentinas, toda trabaja en este gobierno de Nardini. O sea, evidentemente ahí hay una contradicción bastante importante entre lo que se criticaba y lo que es hoy, porque si todos los funcionarios anteriores están trabajando de alguna manera en la gestión actual, o no se dice la verdad, o lo anterior no era tan malo, bueno, no sabemos. Pero bueno, uno de los que no trabaja formalmente en esa gestión es Carlos Lumbreras, que fue secretario de Industria en el gobierno de Jesús Cariglino en el último tiempo, y que ha decidido volcarse al espacio de Sergio Massa. Lumbreras ya habría manifestado en alguna ocasión que su intención política personal para el 2015 es la de ser candidato a intendente por el Frente Renovador. Después habrá que ver cuál es el marco de alianzas que se establece dentro del Frente Renovador hacia adentro y hacia afuera, pero en principio Lumbreras habría dicho ya internamente: yo tengo intenciones de ser candidato. Parece que esa intención de Lumbreras, que en algún momento fue escuchada por el resto de los integrantes del Frente Renovador, hoy ya no goza del mismo consenso. ¿Por qué? Y bueno, porque una de las posturas es, a ver, si Lumbreras está tan identificado con el gobierno de Jesús Cariglino, fue uno de sus funcionarios más importantes en el gobierno de Cariglino, al menos en los últimos 4 o 6 años, no buscamos un candidato que tenga ese perfil. Para un perfil parecido a Cariglino, o del riñón de Cariglino, de lo que fue el riñón de Cariglino, ya va a estar Cariglino en el escenario político siendo candidato a intendente. Entonces hay que buscar por otro lado. Amén de algunas cuestiones internas que quizá la semana que viene les pueda contar con algún detalle. Pero lo cierto es que el bloque de concejales del Frente Renovador que preside Mario Gualmes le ha bajado el pulgar a acompañar una posible candidatura de Carlos Lumbreras como el postulante de ese espacio político. Veremos quién puede surgir dentro de ese esquema para instalar su intención hacia el 2019. Y de Malvinas me voy a José Cepaz, porque siempre hay novedades importantes en José Cepaz en materia política. Ustedes saben, José Cepaz es productor de materia política permanentemente. La semana que viene quizá le cuente algún detalle que puede provocar alguna tensión con un funcionario del municipio y la relación con Mario Vichy. Me lo guardo para la semana que viene porque estamos recopilando algunos datos de alguna denuncia que nos ha llegado sobre temas comerciales y demás. Ahora, otro de los funcionarios, ustedes saben, es el secretario de Gobierno José Pérez, que levanta las banderas del kirchnerismo, que se muestra muy cercano siempre a Máximo Kirchner, a Guado de Pedro, es decir, a esa línea de unidad ciudadana y del kirchnerismo, del cristinismo, que en el mes de agosto va a dar una señal muy importante de cuál va a ser su juego hacia adelante, abriendo el local o un ateneo denominado Néstor Kirchner. Probablemente en ese acto probablemente pueda llegar a estar presente el diputado nacional
Máximo Kirchner. Probablemente pueda estar Máximo Kirchner como una manera de ya marcar territorio. Sabemos que Unidad Ciudadana está construyendo en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, por ende se infiere que es muy probable que la propia Cristina Fernández de Kirchner sea candidata en el 2019, es lo que creen la mayoría, incluso hasta en la oposición cree que Cristina va a ser candidata, bueno, y está generando sus mojones en cada territorio, más allá de lo que después se acuerde con los intendentes, porque va a haber muchos intendentes que en función de las encuestas la van a terminar acompañando a Cristina Fernández de Kirchner. Pero en José C. Paz, quien va a abrir un local, un Ateneo Néstor Kirchner, va a ser el secretario de Gobierno José Pérez. Hago la última pausa y ya me despido. En la provincia, 30 guardias de hospitales públicos ya están renovadas y equipadas y seguimos trabajando para terminarlas a todas. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35200, José C. Paz, a 200 metros del cruce. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, Ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4664-2937. Políticas sanitarias, recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria, obras de infraestructura, la construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica, la finalización de la EP31, saldando una obra que llevaba años paralizada, 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Bueno, estamos en el cierre del programa de esta noche y muy gentilmente nos ha hecho llegar su última encuesta Gustavo Córdoba, una encuesta que estuvo circulando en varios medios esta semana por lo sorprendente de los números que arroja Gustavo Córdoba en esta encuesta. Miren este primer escenario que muestra Gustavo Córdoba ante una posible elección entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Ella, la encuesta da como ganadora a Cristina Fernández de Kirchner. Es la primera vez que veo una encuesta que le da ganadora a Cristina Fernández de Kirchner en este escenario 1 que plantea Gustavo Córdoba. Y en el otro escenario también es un dato relevante porque en una competencia mano a mano entre Macri y Sergio Massa estaría obteniendo más votos Sergio Massa que Mauricio Macri. Claro que siempre, tanto en la primera imagen como en la segunda, lo que se observa es un altísimo nivel todavía de indecisión, es decir, más del 40% de indecisos en el caso de esta última imagen, y con respecto a Cristina y Macri
hay un 30% de indecisos. Pero la verdad han sido datos relevantes de esta semana en materia política que han mostrado esta idea de, bueno, un escenario electoral hasta aquí inédito. Por lo menos no se había observado este escenario entre Cristina y Macri, con la posibilidad de que ganase la propia Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros nos vamos, nos reencontramos con ustedes, Dios mediante, la próxima semana en una nueva edición del Embudo. Gracias por habernos acompañado, han sido muy amables, que tengan una buena semana, aquellos que están de vacaciones, que disfruten también esta última semana de vacaciones, y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo domingo. Chao, buenas noches. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.